Desde el punto de vista de Stoller, nosotros nos preocupan mucho todos esos nutrientes que estando presentes en el suelo, no siempre las plantas son capaces de absorberlos con suficiente eficiencia, produciéndose bloqueos, produciéndose lixiviaciones, contaminaciones luego de acuíferos. Y la verdad que un gran reto es hacer de un bien finito, como es el suelo, un sistema sostenible, que seamos capaces de perdurarlo y de mantenerlo a lo largo del tiempo, sin llegar a deteriorarlo en gran medida. Sara, tú eres una gran experta de suelos. ¿Qué opinas un poco de esta idea? Bueno, a ver, el reto que se plantea para el 2050 no es solo, como estáis comentando, que el suelo sea capaz de suministrar los suficientes elementos nutrientes. Es que el reto, además, es que a ello se une el que no hay posibilidad de aumentar el número de hectáreas o de la superficie destinada al cultivo, porque tradicionalmente sí se ha querido cultivar más, pues para obviar precisamente el problema de que hay muchos nutrientes que no se utilizan de la forma más eficiente posible, que pues se amplía la zona de cultivo. Ha sido, vamos, esto desde históricamente. Tierras que se destinaban a otras cuestiones, pues se amplía y con lo cual, aunque no optimices el recurso, si tienes más recurso, pues podrás cultivar más. Pero eso a día de hoy está muy complicado por dos motivos, porque ya ha habido muchas tierras degradadas y porque además tenemos el objetivo de preservar el entorno y producir muy poco impacto. Tú tienes una experiencia enorme en eso, ¿no, José? Yo como productor y como técnico de campo puedo decir que va a ser casi imposible si no empezamos a aplicar tecnología. Claro. Hay que empezar a aplicar tecnología desde la base de que no vamos a poder deforestar medio mundo para poder aumentar la producción y poder alimentar a todos los seres humanos. Entonces, para mí, solo hay que hacer Big Data, aplicar una tecnología dentro de las posibilidades que tenemos ahora mismo. Y nosotros en nuestros campos ya lo estamos haciendo para tener más eficiencia en el agua, tener más eficiencia en la fertilización, no salinizar los suelos. Estamos aplicando tecnologías de vanguardia que van a llegar. Bueno, el nitrógeno es uno de los elementos principales para el desarrollo de nuestros cultivos, para su biomasa, y desde luego representa uno de los mayores desafíos que tenemos. Desde Stoller estamos muy decididos a encontrar formas nitrogenadas y formas de suministrar este nitrógeno que lo conviertan en un nitrógeno terriblemente eficiente, que no sea lavado en el suelo, que no se lo lleven a los acuíferos, que no produzca contaminación. Pero en vuestro caso, vosotros hacéis una utilización base a medir muchos parámetros, ¿no? Sí, bueno, el nitrógeno para nosotros es importante. Trabajando en hidroponía es importante, pero en el suelo, hacer incidencia en el suelo lo que trabajamos es con sensores para que no haya lixiviados. O sea, cuando regamos, hacemos la aplicación de fertirrigación, nosotros sabemos cuándo ha llegado a la capa donde ya no hay raíz. Entonces, ahí cortamos el riego. Esa información es importante. Si tú sigues regando, ese nitrógeno se va a ir para abajo al suelo. Va a producir un lixiviado, se va a ir a las capas freáticas de abajo, entonces va a producir una intoxicación, o sea, un nitrógeno que se va a ir a las aguas subterráneas y vamos a contaminar. Entonces, eso es un factor muy importante, saber cuándo tienes que dejar de regar. Sara, tú que eres una gran especialista en suelo en ese aspecto, cuéntanos un poco cuál es el comportamiento del nitrógeno en el suelo, cómo se comporta. Bueno, el nitrógeno es de todos los nutrientes de las plantas el que es diferente a todos. Procede fundamentalmente, del nitrógeno atmosférico, porque en el suelo hay muy poco. Pero para que llegue a la forma mineral tiene que pasar por una fase orgánica, que es a través de los microorganismos. Entonces, los microorganismos fundamentalmente lo almacenan, actúan como fijadores. Aparte de las leguminosas, que los actúan directamente fijando del atmosférico, todos a partir de los residuos de la vegetación se quedan en la microbiota del suelo como fijador de ese nitrógeno, en forma orgánica, pero tiene que pasar a inorgánica. La cuestión es que cuando pasa también por efecto de las bacterias a forma inorgánica, primero a nitratos y luego a nitritos, ahí ya sí que son solubles. Ahí ya sí que son solubles. Y en esa fase soluble es cuando hay el riesgo
de que se lixivien. Si es un proceso natural, pues es más difícil, pero para ahorrarnos todo ese paso, cuando hay poca microbiota en el suelo, los añadimos como fertilizantes, como puede ser urea o cualquier producto muy soluble. Y el problema está que, claro, como es soluble y la planta solo va a absorber en función del carbono, porque todo está balanceado, en función de los nutrientes que hay, tú puedes poner mucho nitrógeno, pero como no haya de los otros, pues no se absorbe. Si tú te pasas de nitrógeno, entonces ya se queda en la solución del suelo y puede o percolar, que lo puedes evitar regando hasta, como bien has dicho, hasta una profundidad, pero claro, en parcelas con un poquito de pendiente y tal está la escorrentía subsuperficial, que luego al final irás a los acuíferos, aguas superficiales, eutrofización de lagos, es decir, un problema muy gordo. Para poder comprender un poco la importancia de los nutrientes, aunque muchas veces hablamos solamente y hablamos muy rápido del nitrógeno, porque creo que es un elemento fundamental, creo que es muy importante tener una visión más amplia y que la utilización y la disposición de los nutrientes sea para todos. Todo debe de estar presente en su justa medida, pero no todos estos elementos se enfrentan a los mismos retos, sea cual sea el medio. Entonces, vemos dificultades en suelo, que en hidroponía son otras. ¿Qué dificultades mostrarías o cuáles son las dificultades que tú ves más claras en cuanto a disponibilidad de nutrientes? ¿Qué factores son los más importantes ahí en el suelo? A ver, la disponibilidad de nutrientes en el suelo es la única vía que tenemos, como he dicho al principio, de a día de hoy poder superar el reto. El quid de la cuestión es que estén funcionando todos y que estén siendo capaces de suministrar eso no suministrar, sino poner a trabajar el mecanismo. Entonces, hay la técnica que ahora el futuro, que es lo único que tenemos, puesto que no podemos aumentar las tierras de cultivo, pues es utilizar precisamente el añadir una serie de sustancias al suelo, que pueden ser químicas o que pueden ser orgánicas, que fundamentalmente lo que hacen es aumentar lo que es la proteína en el suelo, porque todo esto lo que hace es poner en funcionamiento el mecanismo y hacer que ese universo alrededor de la raíz funcione perfectamente y facilite pues, que puedan. Lo que hace es que se extraiga la máxima eficiencia de los nutrientes que hay ahí. Por una parte, por su degradación y por otra parte, porque la raíz está en las mejores condiciones. Por eso resisten más plagas porque están mejor. Son individuos ejemplares de plantas mejor preparados para esos fenómenos adversos y ese es el camino que hay. Esa es la eficiencia de la utilización de los nutrientes. Bueno, nosotros en el suelo estamos trabajando bien poco, estamos haciendo más hidroponía por el tema de que las soluciones nutritivas equilibradas eléctricamente son lo que van a funcionar. O sea, no podemos estar indiscriminadamente aplicando nutrientes sin saber qué está ocurriendo dentro del suelo. Entonces, dentro de un saco de cultivo, ahí sí que sabemos qué está ocurriendo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que aplicamos, sabemos la planta lo que desecha y sabemos lo que queda en la planta. Entonces, ahí sí que sabemos qué es lo que necesita esa planta y con qué equilibrio vamos a utilizar esos nutrientes. Entonces, y siempre teniendo en cuenta la interacción que va a hacer o la interferencia que va a hacer el sodio y el cloro con el resto de nutrientes. Sabemos que el sodio, pues cationes, pues va a bloquear calcio, va a bloquear una serie de elementos que la planta no los va a poder absorber. Entonces, es muy importante la conductividad. O sea, el índice de conductividad en el sustrato es muy importante. Y entonces, si aplicamos esa tecnología y sabemos lo que estamos aplicando y sabemos lo que la planta está absorbiendo, es fundamental para que el cultivo vaya produciendo con altas cantidades. Yo cuando te escucho a ti, lo que sí que me doy cuenta, y ya son muchos años, es cuánto conocimiento es necesario compartir para realmente poder llegar a ser eficientes e ir hacia una agricultura moderna.